y se apagó. Apreté el botón verde. No sé, el verde es para el láser. Bueno, parto por presentarme. Mi nombre es Eduardo Lem. Yo, bueno, estudié ingeniería en la... estudié ingeniería, sí, igual yo quería hablar un poco hasta aquí. Estudié ingeniería en la Universidad Católica, ingeniería civil industrial, computación, hace súper poco tiempo, hace como ayer. Y así se siente por lo menos. Y básicamente, bueno, he hecho una carrera profesional en el ámbito corporativo. Gracias. Trabajé, no sé, en la Universidad Católica primero, desarrollando, en este caso, un sistema de gestión, por ejemplo, de cursos para la universidad con tecnología web el año 2000, que en esos tiempos era como innovador. Ahí con el PHP 3.2, no sé si aquí alguno siquiera escuchó nombrar esa cuestión, los CGI, los script Perl, ese tipo de cosas, de ahí vengo. Y de ahí, bueno, estuve en retail, gerente de proyectos, peleando con los retailers. Después entré a la banca, estuve como 10 años trabajando para banca, para, en este caso, en el ámbito siempre de desarrollo software, en la oficina de Bank of JP Morgan aquí en Chile y después en Merrill Lynch, Bank of America, también aquí en Chile. Y ahí, bueno, aspecto full corporativo. Ustedes saben, esos bancos grandes, algunos los consideran también parte del eje del mal, pero en la práctica uno aprende mucho, o sea, eh, perspectivas, ¿no es cierto?, de cómo funcionar, cómo operar. Los bancos son tradicionales, el retail, aunque no lo crean, también. Eh, y los dos como que se miran uno para el otro, o sea, uno piensa, el retail quiere hacer lo que hace el banco y el banco quiere hacer lo que hace el retail. ¿Ya? Están hoy en día como empezando a interseccionarse. Ahí les dejo, qué sé yo, Amazon. Amazon ahora quiere ser banco. En general todas las empresas, Facebook sacó una criptomoneda, Libre, quieren ser banco o quieren hacer rol de banco, quieren dar créditos, quieren dar financiamiento. Pero vienen desde el retail, vienen desde la gente. Entonces esos son cambios que en general van de a poco a ir modificando la forma en que nosotros percibimos, ¿no es cierto?, el Internet. Y ahí es donde entra el ámbito que yo llamo la Internet del valor. ¿Ya? Ahora actualmente estoy trabajando de forma independiente con unos colegas, amigos, a través de la empresa Exponencial. ¿Y por qué? Porque la idea es que nosotros somos un estudio de diseño de soluciones con tecnología exponencial. Listo. O sea, tenemos manejo, conocimiento de negocios, de tecnología. Quisiera creer también que algo de aspectos humanos, ¿no es cierto?, sociales. Y todo eso en la juguera y más o menos de todo lo que ustedes han visto en las presentaciones de la mañana, mezclados como un poder oculto para poder apoyar en esta transformación, que como les dije, está teniendo muchas aristas distintas. Entonces primero vamos a hablar un poquito de innovación, de ahí de comercio, creación de valor. Vamos a pasar al tema de blockchain y la Internet del valor. Y al final vamos a ver un par de casos de uso. Eso es como la idea. Trataré de ser entretenido. Charles Darwin. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Bueno, o sea, nosotros estamos ahora en la etapa, ¿no es cierto?, de la crisis climática global y, bueno, deberíamos, supongo, tener alguna preocupación con respecto al futuro de la raza, ¿no es verdad? Bueno, el planeta quizá no le preocupa tanto. Llevamos 5 extinciones masivas y aquí estamos nosotros. En cada extinción han mejorado, digamos, los seres biológicos que vivían aquí de una u otra forma. En algún momento, no sé, se pasó desde los, qué sé yo, bacterias a los dinosaurios, después de los dinosaurios a los mamíferos. Y ahí estamos nosotros. Sin embargo, en el caso de los mamíferos, sobrevivieron a los dinosaurios, a pesar de haber sido contemporáneos, básicamente porque respondieron mejor al cambio. En este caso, un meteorito, ¿no?, o el choque de un meteorito contra el planeta.
Bueno, hoy vivimos en un mundo VUCA. ¿Qué es VUCA? Esta es terminología que aprendí en el MBA. Volatile, uncertain, complex y ambiguous. Son las palabras en inglés, ¿no es cierto? ¿Y qué significa eso? En el fondo, hay tanta información, hay tantas formas de hacer lo mismo, hay tantos puntos de vista, hay tanta complejidad inherente, ¿ya? Y todo esto por nuestro sentido de querer entender y mejorar las cosas, que el cambio se produce cada vez más rápido. Y necesitamos ir sobreviviendo a ese cambio, ¿ya? Ahí, bueno, un pequeño eje coordenado, básicamente explicando qué es cada uno de estos temas, ¿no es cierto? O sea, es súper claro. Yo se lo dejé para que le saquen foto, porque en realidad, más que eso. Pero fíjense en el eje ordenado, o sea, que también puedes predecir el resultado de tus acciones, de menos a más, y cuánto sabes de la situación. O sea, hoy en día estos dos ejes te permiten saber dónde más o menos estás parado. Y en general estamos como por acá. Sabemos poco la situación y podemos predecir re poco nuestras acciones, entre todo lo que es posible hacer, ¿no es cierto? Y para movernos hacia acá, digamos, requiere un esfuerzo no menor de todo tipo, o sea, intelectual, inversión, capacidad de respuesta al cambio, etc. Entonces, bienvenidos al mundo VUCA. ¿Ya? Aquí un poquito de historia. Bueno, la innovación ha sido central en términos de lo que es la prosperidad económica del mundo. Cuando uno habla de prosperidad económica, ojo, no necesariamente significa mejor calidad de vida. O sea, ¿quién vivía mejor? No sé, indígena en una tribu cazadora-recolectora hace 8.000 años atrás, o nosotros, ahora, con una sociedad, fondo, que tiene muchos bienes, es la sociedad del consumo, no se olviden. Nosotros nos definimos prácticamente a nosotros mismos como aquel que más consume, presta, básicamente. Eso es el mensaje general de cómo funciona nuestra economía hoy en día. ¿Quién vive mejor, nosotros o ellos? No sé, pues. En realidad uno tiene una percepción personal y ellos puede ser que desde su percepción hayan sentido que vivían en mejores condiciones que nosotros ahora desde nuestra percepción. Es súper relativo. Pero lo que sí ha cambiado en el fondo es la forma en que vivimos, ¿no es cierto? Y si se fijan, la historia está dividida básicamente como en distintas grandes etapas de desarrollo económico. El primero fue el invento de la agricultura, y es la base y sigue siendo la base. O sea, sin agricultura no podemos comer, básicamente, que es una forma organizada de producción, ¿no es cierto?, de alimentos. Desde la agricultura nace la ganadería. Hoy en día el 80% de la agricultura está destinada a alimentar a los animales que nos comemos. De ahí vienen, ¿no es cierto?, los animalistas, dicen, pucha, la huella de carbón. Todos tienen razón, ¿ya? Pero esa fue la primera base económica. Sobre esa se construyó la industrial, ¿ya? No sé, por revolución industrial, 1860 en adelante, la máquina de vapor famosa. Y a partir de ahí empezamos ya con la información. Es decir, los primeros sistemas, los primeros registros de información masiva, ¿verdad? Incluso antes de los computadores, pero principalmente con los computadores. Después la edad del conocimiento. Aquí ya es entender, no es solo un tema de tener ahí información, sino que también conectarla a algún nivel cognitivo, ¿no es cierto? Y finalmente la etapa creativa, que es, creo yo, la que estamos empezando ahora, y es donde ya está una infraestructura dispuesta para que nosotros podamos desarrollarnos, ¿no es cierto?, nuestra creatividad en torno a cómo nos ingeniamos para armar esta realidad en la que vivimos, ¿no es verdad? Entonces, eso ocurre básicamente de esta forma, ¿ya? A través de olas de innovación. Y un poco, bueno, ustedes ven que si uno mide desde el punto de vista del GDP, o sea, del Producto Interno Bruto por cápita, en el tiempo ha ido mejorando. O sea, en el fondo aquí tenemos desde India, ¿no es cierto?, y los países que están más abajo en la curva,
tienen una relación directa entre menor conocimiento y menor GDP. Y los países que están arriba de la curva tienen mayor conocimiento y mayor GDP, que un poco tiene que ver con esta pirámide en la que estamos acá. Pero en el tiempo, las distintas eras han ido aumentando el GDP per cápita de forma exponencial también. Y nosotros asociamos, bueno, GDP es PIB, perdón, el Producto Interno Bruto per cápita, lo asociamos a bienestar, pero no se olviden, bienestar desde este poder de consumo, ¿se fijan? Que es bien relativo. O sea, puede ser que, como decía, una tribu hace 8.000 años se haya sentido mejor que nosotros ahora. Difícil saberlo a esta altura, pero puede ser. Pero esto es un indicador. Y eso ha sucedido de esta forma, en saltos. Y saltos en los cuales hay cada vez menos tiempo y cada vez son más grandes en términos de cambio, ¿ya? Entonces, si miramos esas curvas de salto, que son las que están acá, y las vemos en detalle, tienen esta tendencia. Se pone a dormir. Tiene esta tendencia, o sea, normalmente hay una meseta en la cual no sucede nada y de repente se inventa o se hace un nuevo invento, una nueva idea o algo, se toma un tiempo en madurar y cuando entra en producción y empieza a usarse, se produce visiblemente un cambio que sube y después se inventa una nueva cosa que vuelve a su vez a desarrollarse como en una meseta. Aquí entra la madurez de la tecnología anterior y está la infancia de la tecnología nueva. Y cuando se libera en producción la tecnología nueva, se produce otro salto. Se tienen estas formas de S. Y esto tiene la relación con la primera diapositiva que decía que en el fondo estamos en un mundo VUCA. Si se fijan, si yo estoy parado aquí, en este punto, en la meseta, ¿cómo predigo lo que va a pasar? Si miro hacia atrás, está como más o menos todo igual, salvo por este cambio en el pasado, pero no sé bien si estoy aquí, o estoy aquí en medio. No tengo cómo saberlo. No sé cuánto va a durar esto. El punto es que de repente vemos el cambio. No sé, Uber, Airbnb, cualquiera de esas cosas. Y se produce un cambio y se nos viene encima. Pero ese cambio se vino gestando un tiempo atrás. Pero si se fijan en la medida que nos acomodamos en la curva exponencial, esos cambios o estos periodos de meseta son cada vez más pequeños. Y el cambio se sucede cada vez más rápido. Eso es súper importante tenerlo en cuenta porque entonces quiere decir que nosotros para poder entrar en la economía que se produce y el valor que se crea en esta parte de la curva, necesitamos empezar cada vez antes. No podemos esperar a que ya esté ahí. Cuando uno escucha, ¿no es cierto?, que Chile tiene poca innovación, es como fatal en unas condiciones como esta, porque la máquina nos va a comer rápidamente. Ahora, ojo, acuérdense, eso es la sociedad del consumo. ¿Ya? Entonces es súper importante entender esto y es súper importante en el fondo verlo de por qué es tan difícil ahora saber lo que se viene, ¿ya? Y por qué en el fondo es importantísimo que comencemos a entender conceptualmente qué es lo que está pasando. Y para hacer eso voy a de nuevo a contar un poquito de historia, que esta es una forma que yo encuentro bastante entretenida, o sea, no sé si va a ser entretenido, pero por lo menos conceptualmente útil de lo que significa la Internet del valor. Entonces, primero entendamos qué es valor y de dónde viene el concepto valor desde lo que es, ¿no es cierto?, el consumo, que ahí es más fácil de entender también. Entonces, el comercio y los negocios se basan fundamentalmente en el intercambio de asimetrías, en la capacidad de cada uno de producir valor a un costo determinado. Cuando uno habla de producir valor, aquí, si uno lo puede simplificar, por ejemplo, crear un bien. O sea, si yo soy capaz de hacer ganadería y tener ahí vacas que las puedo vender porque alguien las requiere, estoy creando valor. Esa es una forma fácil de entender, ¿no es verdad? Sin embargo, si yo me dedico a hacer vaca, no me puedo dedicar a, digamos, plantar el campo. Alguien tiene que plantar el campo. Por lo tanto, al lado, mi vecino planta el campo, o sea, lo cultiva, y lo que él produce, yo se lo doy de comer a las vacas y a mí. Y yo como vaca y, no sé, producto agrícola, y al contrario, mi amigo me compra a mí y me intercambia, en este caso, sus productos por los míos. Y ahí se produce creación de valor. Pero la creación de valor va en el intercambio también.
porque sin él nos necesitamos, y sin él no podríamos existir nosotros individualmente. Entonces eso es súper importante. Y como tal, el comercio en sí crea valor intrínsecamente y es un valor mutuo, ¿ya? Entre los dos. Esa es como una forma bien rápida y fácil de entender lo que significa esto. Y también porque esa es la causa por la cual funciona. Si no existiera esa creación de valor intrínseco mutuo, en realidad el comercio no existiría. Y de ahí viene el concepto del consumo, ¿ya? Pero además, en la medida que las partes aumentan, y ya no solamente está el ganadero y el agricultor, sino que también se mete el herrero, se mete, no sé, por el sinnúmero de profesiones que hay entre medio, el veterinario de los animales, ¿no es cierto?, el ingeniero agrónomo, y le empezamos a meter complejidad a esto, y todos aportan algo en esa cadena de valor y en ese intercambio de valor. La creación de valor crece exponencialmente, ¿ya? Y eso es lo que vimos en las curvas iniciales, ese crecimiento exponencial. Y esos volúmenes son los que nos generan también, en el fondo, lo que hablábamos al principio de este mundo VUCA, porque ya es tanta la información que no sé cómo manejarla. O sea, ¿qué es lo mejor? ¿Por dónde me voy? ¿Qué es lo óptimo? ¿Cuál es el camino de la eficiencia que produce más valor? Es súper complejo. Es un problema para los que están aquí de ingeniería, ¿no es cierto? Los que llamamos NP completo, ¿no? Son los más difíciles. Bueno, aquí un poquito una referencia con este tema de la creación de valor que tiene que ver con los barcos mercantes como soporte al intercambio de valor por rutas marítimas. Fíjense que ahí hay varias cosas. O sea, pasamos de simplemente intercambiar valor con el vecino a intercambiar valor con alguien que está al otro lado del mundo. O sea, la complejidad nuevamente aumenta exponencialmente. Entonces, lo que ven aquí es un mapa que creo que es del año, no sé si está escrito aquí el año, sí, está ahí, pero no lo leo. Pero era algo así como 1910. Y esto representa las rutas marítimas que habían en 1910 en el mundo. Si se fijan, una alta concentración entre los dos polos de mayor crecimiento de las economías, Europa y Estados Unidos, pero eventualmente también hartas líneas hacia Asia. Bueno, aquí no están marcadas las rutas internas por el continente, tan solo las rutas marítimas. Pero si se fijan, esto tiene un patrón, y es el patrón de la distancia entre dos puntos, la mínima distancia entre dos puntos en la línea recta, y trata de seguir ese patrón, ¿cierto? Solito busca una eficiencia aquí, ¿ya? Y bueno, ¿qué es lo que transitaba por esto? Barquitos. Al principio estos primeros barcos solo andaban localmente dentro de algún mar bastante protegido o siguiendo la costa, ¿no es verdad? Asiático, ¿no es cierto? Pero cada vez que iba aumentando la necesidad de intercambiar valor, porque iba creciendo esta red, ¿no es cierto?, iba mejorando la tecnología del soporte del intercambio de valor, es decir, los barquitos. Y no solo los barquitos, sino que los instrumentos de navegación, etc. Y van mejorando, siguen mejorando. Hasta el día de hoy siguen mejorando. Y cada vez más. Y acuérdense que antes no existían las telecomunicaciones, no existían los cables marítimos, no existía nada de eso. Entonces, con estos barquitos viajaba también la información. Entonces, si yo quería saber noticias del otro lado del mundo, tenía que esperar a 3 meses a que llegara el barquito del otro lado del mundo. ¿Se fijan? Entonces la información se movía a una velocidad mucho más lenta, por lo tanto, más procesable eventualmente. No era tan complejo como ahora, ¿ya? Y estos barcos, en el fondo, de a poco, fueron evolucionando hasta lo que ven hoy en día acá. Y ahora cada uno de estos containers tiene dentro un chip que envía información de dónde estoy, qué llevo, de dónde vengo, a dónde voy y qué condiciones lo estoy haciendo. Y si estoy cumpliendo el contrato que tenga con quien sea que tenga al respecto. Y todo automático. Y todo viajando más rápido que el barco y llegando antes que el barco a todo el mundo. ¿Se fijan? ¿Qué es eso? ¿Qué son esos dibujos? A ver si alguien diga algo. ¿No? Las fibras, sí. Justamente, como parte de la infraestructura y del soporte, la fibra óptica, que es por donde
Primero eran los cables de acero por donde se transmitía el telégrafo y de a poco fue evolucionando a lo que hoy en día es la fibra óptica. Esto es Internet hoy en día. Esta es la interconectividad. Y si se fijan, coincide bastante con las primeras rutas marítimas, porque obviamente por ahí tiraron los cables. Entonces, en realidad no es tan nuevo lo que estamos viendo ahora. La información sigue viajando por los mismos lugares, solo que en distintos tiempos. Exponencialmente más rápido ahora, prácticamente instantáneo, o al menos a la velocidad de la luz. Pronto, de forma instantánea, de verdad instantánea, por las redes cuánticas. Efectivamente, cableado marítimo, internet. Y aquí nos empezamos a adentrar un poco más en el tema de, ok, el comercio, ¿cómo intercambio valor? Ya, yo tengo una vaca y tú tienes, no sé, manzana. ¿Cuántas manzanas hacen una vaca? No sé. Es complicado, o sea, ¿qué pasa si es una espada? Una espada tiene un mayor valor agregado porque hay que sacar el mineral de la mina, hay que formar aleaciones, necesito madera en algún punto, necesito un horno, necesito saber manejar el fuego, necesito o sea, hay harto valor agregado en ese tema. ¿Cuántas espadas hacen una vaca? Podrían llegar a decirte, no sé, pues, ponte tú media espada es una vaca. Ya, bacán. Entonces necesito al menos 2 vacas para comprar una espada. Sí, chuta, pero se empieza a complicar el tema del trueque, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué hace la gente? Inventa intermediación para esto. La intermediación más conocida es el dinero, ¿no es cierto? La historia del dinero data de hace, no sé, mucho tiempo atrás. Desde creo que era algo así como el año 2000 a.C., 3000 a.C. Las primeras formas de, en el fondo, moneda, por ejemplo, granos de arroz, por ejemplo, piedra, concha, cosas por el estilo. O sea, hace tiempo que se nos ocurrió ese hack, hace mucho tiempo. Sin embargo, aquí hay uno bien interesante. Fíjense, ¿qué es eso? Bueno, es una, claro, una piedra grande. Bueno, esta es una moneda. Este es el dinero que usan y que se llama Rai y que lo usan en la isla de Yap desde hace más de 500 años. Este es su dinero, una piedra gigante. Tú decís, chuta, pero yo necesito el dinero por llevarlo en el bolsillo. De hecho, ya con las monedas de oro, que son las que más valor tienen en menor cantidad de espacio, resulta que igual es pesado. O sea, para transportarlo es más inseguro, porque me pueden asaltar. Hay un costo transaccional súper alto en trasladar dinero. ¿Se fijan? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué hicieron esta gente? Vivían en islas. Trasladar dinero y correr el riesgo de que se te caiga esa cuestión al agua es mortal, o que te asalten, o qué sé yo. Entonces, usaron lo que usa el ser humano, la capacidad de abstracción, la inteligencia. Si es que más, representemos el valor en una piedra. ¿Ya? Nos ponemos de acuerdo cuánto vale esa piedra. Y luego, nosotros nos vamos acordando de cada transacción que hagamos sobre la propiedad de la piedra. ¿Me explico? Es decir, por ejemplo, mandemos a hacer la piedra. Y dentro de las islas, que aquí muestran 1, 2, 3, 4, 5 islas, en una de ellas había una cantera. ¿Ya? Entonces, cada vez que una familia adquiría alguna propiedad o descubrían una nueva parte de la isla o adaptaban una nueva parte de la isla para vivir, querían representar eso de alguna forma. Entonces mandaban a construir una de estas piedras a la cantera y la transportaban. Por supuesto, en canoa, peligrosísimo. Y la gente moría, porque esta piedra, una vez que empieza a girar, pararla es re difícil, sobre todo con palos y con, en el fondo, fuerza humana. Y efectivamente en el traslado de las piedras moría mucha gente. Pero eso pasaba a ser parte de la historia de la piedra, parte del valor intrínseco de la piedra. Pero era un valor consensuado, era imaginado por las personas que la usaban. Y una vez que llegaba a su lugar definitivo, no se movía nunca más. Ahí quedaba la piedra. Quedaba su valor, quedaban los dueños. Y cuando el dueño quería vender una parte de la piedra, hacían una fiesta, se juntaban, y en esa fiesta se determinaba quién compraba una parte de la piedra y qué daba a cambio. Y todos se acordaban. Por lo tanto, después cuando alguien decía, no, pues si este pedazo de piedra es mío,
el consenso de la gente decía, no, pues, si acuérdate, loco, que en la fiesta esa cuestión se la pasamos a fulanito, pues, no a menganito, no me vengáis con cuestiones acá. La propia comunidad se autocontrolaba, o sea, se preocupaba de que nadie mintiera porque iban, en el fondo, en beneficio propio todo esto. Y esto, si se fijan, quiere decir que ellos llevaban un registro contable en sus cabezas, distribuido entre todos los miembros de la isla, de quién tenía la propiedad de qué, en qué momento, todo el tiempo. ¿Se fijan? No había que transportar ni una moneda en el bolsillo. Súper interesante. Y esto lo inventaron unos isleños. O sea, imagínense, o sea, gente que está técnicamente aislada del resto del mundo y de las, en el fondo, corrientes intelectuales de la época. Hace 500 años atrás, Europa estaba en la Edad Media, básicamente. Entonces, aquí un poco lo que ya les dije, eso era. Siglo III a.C. se acuñó la primera moneda de metal. O sea, hace una buena cantidad de años, más de 2000 de hecho, 3300 años atrás, ¿cierto? Y esto es lo que yo llamaría una innovación disruptiva, porque en el fondo, antes de esto, ¿cuál es la gracia del metal? Que yo lo puedo derretir y puedo volver a acuñar la moneda, o sea, es fungible, ¿ya? Y esto en el fondo permite que sea bastante plástico en la forma de uso, ¿ya? Y yo que aquí un poco quería hacer la diferencia entre lo que es una innovación disruptiva y una incremental. En las curvas que vimos al principio, las innovaciones incrementales van sucediendo en el fondo en la mesetita que yo les decía. Y las innovaciones disruptivas son las que dan inicio a la siguiente curva de crecimiento de cambios. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, por ejemplo, yo aquí dividí innovaciones disruptivas de innovaciones incrementales. Entonces, para mí, una innovación incremental es el papel moneda, porque en realidad es lo mismo que las monedas, solo que es más liviano, es más fácil de transportar, y de hecho yo lo puedo, entre comillas, teletransportar, porque como es un papel, es un contrato al final. Y como es un contrato, si yo tengo a alguien de confianza al otro lado del mundo y yo deposito aquí las monedas de oro, yo puedo indicar al otro lado del mundo que cualquier persona que lleve este papel, timbrado por mí, que dice que yo soy quien dice ser, ahí está atiendo, tú entrégale el equivalente de monedas de oro allá. Y de esa forma, el traslado, yo en un papel puedo representar si quiero 1 tonelada de oro, 2 toneladas de oro, está lo mismo, es un papel. Y como tiene remitente, nadie más lo puede canjear salvo yo. Entonces es una forma de transporte más rápida, más inteligente, pero es una innovación incremental. ¿Sí? Dime. O sea, claro, en términos generales, cualquier innovación de cualquier tipo tiene pros y contras. En caso particular de estos papeles, se podían falsificar. O podría alguien, más que falsificarlo, empezar a imprimir más de lo que realmente está depositado y que no estuvieran en una relación 1 a 1. Pero si uno lo piensa, en la forma en que esto se desarrolló, al principio era el tema de confianza con una persona. Después se creó lo que llaman la banca, que eran muchas de estas personas que ofrecían el mismo servicio. ¿Se fijan? Y ahí se dieron cuenta, los banqueros en particular, que había un nicho no cubierto, y ese nicho no cubierto eran los compromisos futuros. Es decir, ¿sabes qué? Quiero hacer un campo. Para eso necesito sacar las piedras que hay aquí, cultivar, necesito contratar gente. Lo único que tengo en este momento es la propiedad de la tierra, pero todo lo otro lo tengo que financiar con algo. ¿Te fijas? Entonces el banquero dijo, pero esta es la mía, po. O sea, aquí yo le puedo a esta persona dar una garantía, de tal manera que él pueda contratar esos servicios a cambio de una comisioncita. ¿Ya? Empecemos así, fácil. Y ahí empezó lo que se llama, y que está escrito acá, la reserva fraccionaria. Y la reserva fraccionaria es justamente ese. No hay una reserva completa de instrumentos, en este caso de valor intrínseco, como lo que en esos tiempos se consideraba que era el oro, por sus propiedades, que no se oxida, que es fungible, que es fácil de identificar, etcétera, etcétera. Tiene 1000 propiedades, ¿no es cierto?
es otra innovación incremental para mí. Porque esto es formalizar justamente el hecho de que pueda haber inflación. Pero al formalizarlo, tengo que poner reglas para que no aparezcan los estafadores y los abusadores, para que haya algún nivel de garantía. Entonces hay un límite estatal de reserva para los depósitos, bla, 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 bla. ¿No es cierto? Y después de eso nacieron los bancos centrales, porque cada banco privado podría hacer una reserva fraccionaria, pero no tiene por qué ser ministro de fe. O sea, ¿cuál es la fe pública que me ofrece una empresa privada? Hasta donde llegue su negocio, ¿no? Entonces no es un buen incentivo. Entonces se necesitaba el desarrollo de los estados para que bla, bla, ahí podemos hablar harto al respecto, pero lo único que quería mostrarles de esto es que dentro de las innovaciones disruptivas, otra es la contabilidad de doble entrada. Esto es súper importante y yo eché de menos que me lo enseñaran en algún momento en el colegio o en la universidad, pero esto todavía está hiper vigente hoy. En las presentaciones anteriores escucharon del ERP, Enterprise Resource Planning, que es básicamente contabilidad de doble entrada, una forma de valorizar activos de todo tipo, ya sea activos que yo tengo en custodia, como el inventario, o flujo futuro, como proyectos, o ideas, intereses, valor de marca, qué tan verde soy con mis operaciones. Todo eso tiene que poder representarse de alguna forma, porque eso es valor. Y eso tiene un precio en el mercado, todo lo que crea valor. La contabilidad de doble entrada me permite escribir eso de una forma que sea comparable y que sea entendible por todos. Quizá un poco simplista, y sigue siendo, yo encuentro que la contabilidad todavía bastante necesita evolucionar, digamos, pero nos da harta información igual y nos permite tomar decisiones de cómo manejar nuestros negocios, ¿ya? Y yo lo encuentro una innovación disruptiva porque hasta el día de hoy todas las empresas se manejan así. Y esto fue inventado siglo XV por un fraile, Luca Pacioli. Este era amigo de Leonardo da Vinci. De hecho, escribieron libros juntos y todo. Eran bien amigos. Y la siguiente invención disruptiva, la que les quería mostrar aquí, y que fue producto, digamos, de una innovación incremental, que son los fondos de cobertura. No sé si han hablado de los instrumentos financieros, los derivados, pero básicamente uno arma una bolsa de gato de todo tipo de representaciones de activos y dice, esta cuestión tiene un riesgo X y vale tanto. Y después el mercado lo cotiza en el mercado, la gente especula sobre eso, como especula con cualquier cosa, y obtienes un precio. El problema es que por detrás no sabes qué hay, porque hay una bolsa de gato. ¿Te fijas? Bueno, esa es una descripción bien despectiva del tema, y lo hago así porque eso fue lo que causó el hecho de no saber lo que había dentro de esa bolsa, causó la crisis del año 2008. Y producto de la crisis financiera del año 2008, que acuérdense, destruyó mucho valor alrededor del mundo, gente murió, mucha gente murió por culpa de esto, nació el Bitcoin, que fue la primera criptomoneda. Fue en respuesta directa a eso. De hecho, el diario The Times del año 2009, de abril del año 2009, tiene este titular: Chancellor on brink of second bailout for banks, en referencia al tema de la crisis subprime, de la crisis del año 2008, crisis financiera. Y si uno mira el bloque génesis de Bitcoin, dentro de la codificación, no se lee aquí por la definición, digamos, de la pantalla, pero dice y está escrita el titular del diario. Está escrito aquí, en el bloque génesis de Bitcoin, diciendo y firmando en el Bitcoin que este es el origen de nuestra existencia. Esta es la razón por la cual nació Bitcoin, una alternativa al sistema financiero tradicional. ¿Ya? Y aquí podemos entrar entonces recién ahora con los conceptos, todos estos que hemos visto, al tema del blockchain y la Internet del valor. El gran desafío actual de Internet es, bueno, por un lado, la penetración. Todavía, en el fondo, hay países que ya están cerca del 100% de la penetración y otros que van al 70%, otros en el 50%, otros en el 30%, algunos en el 12%. O sea, aquí hay harto trabajo por hacer y se está haciendo. O sea, ayer estuve en una charla de GTD, Teleducto, y ellos estaban haciendo un cable submarino que lo llaman modestamente el cable Pratt,
y que va a ir de Arica a Punta Arenas con fibra óptica de 9,5 terabytes para, en el fondo, dar internet inclusivo a todo Chile. O sea, proyectos todavía hay, y todavía falta harto por hacer ahí, ¿ya? También los satélites de Elon Musk, no sé si han escuchado ese proyecto, internet gratis para todos, satelital, hay de todo. Por otro lado está el tema de la inclusión financiera. Estos son exactamente los dos temas que estuvimos viendo en todas las, en el fondo, diapositivas anteriores. En distintos colores el nivel de inclusión. Mientras más oscuro, más inclusión. Mientras más claro, menos inclusión. Y menos inclusión significa menos capacidad de recibir de vuelta el valor generado por esta economía, en términos de lo que es el comercio, el intercambio de valor y todas las cosas que vimos. Entonces ellos no se están beneficiando de todo lo que hemos desarrollado a nivel de tecnología y de creación de valor. No se están beneficiando. Están viviendo como hace 500 años atrás y peor, porque hay más gente pasando más hambre, con más problemas. Entonces aquí hay un problema, claramente hay un problema, y un problema grave. Y ojo, la inclusión financiera no es bancarización, pero por supuesto que teniendo el banco tenéis acceso a la última tecnología, en teoría, de lo que es el intercambio de valor, ¿ya? Por lo menos la más utilizada, ¿ya? Entonces, yo resumo eso de esta forma en el contexto del Internet del valor. Dar soporte a la custodia de bienes y servicios digitales, el intercambio de valor y los acuerdos. Todo eso está como parte del comercio. Tomé el comercio porque así se entiende mejor a qué me refiero con esto, pero es uno de los casos de uso. Hay muchos más. Pero este es el más directo, más claro. Y ustedes pueden ver todo el valor agregado que hay detrás de esto y las distintas tecnologías que fue necesario desarrollar para llegar a lo que estamos ahora, ¿ya? Pero sin que ese poder, sin que ese custodia y ese control quede en una sola mano. Yo no quiero la historia del Gran Hermano, Orwell 1984, no sé, hay tantas distopias relacionadas con esto. Y si uno se fija, todas estas guerras comerciales de poder, que los chinos, que los gringos, que Trump, mira, a nadie le huelen bien. O sea, ¿cuál es el sentido de eso? ¿Para qué acumular el poder en la mano de uno? ¿Para que pueda hacer lo que quiera? ¿De qué se trata esta cuestión? ¿Queremos vivir mejor que las tribus hace 8.000 millones? O sea, 8.000 millones. Hace 8.000 años atrás, o peor, ¿cachai? Hay que tener mucho cuidado con que esto quede en una sola mano, en cualquier mano, sobre todo con la amenaza que hay hoy en día con las inteligencias artificiales. No quiero que me controle una inteligencia artificial. O sea, no sé ustedes, pero yo no. ¿Se fijan? Y esto es importante. Y esto tiene que ser parte del diseño de cualquier cosa que ustedes hagan también, ¿ya? No pueden no considerar estas cosas. Está prohibido, ¿ya? Ahí puse la voz, commanding voice del papá, ¿no es cierto? Sí le hablo a veces a mis hijas, pero después me mandan a pasear. Ya. Esta es la evolución de la conectividad de dispositivos en red. Entonces, si se fijan, claro, en menores escalas, fíjense, IoT Networks, antes del 2005. Sí, los IoT son casi tan antiguos como la computación. Hoy en día le pusieron IoT, pero antes eran los PLC, eran los, no sé, distintos nombres técnicos. Todas las centrales, o prácticamente más del 80% de las centrales nucleares del mundo, están controladas por IoTs. IoTs que están conectados dentro de la planta nuclear, como los que fallaron en Chernobyl, como eso. Digamos. Pero funcionaban así, había un mainframe que no era una nube, era uno, ¿no es cierto? Está probablemente instalado en un edificio de unos 5 pisos, digamos, que era capaz de procesar toda esta información. Y con eso volaban los avioncitos, con eso se sabía en el fondo o se controlaba el sistema de distribución eléctrico, etc. Hoy estamos con la etapa de la nube, pero la nube no se equivoquen, o sea, yo puedo ser multi-cloud, pero igual es una nube, o sea, hay un Amazon, un Microsoft por detrás, un lo que sea, está centralizado y tiene un alto grado de centralización. Y eso tiene sentido desde el punto de vista de la economía de escala, bla, bla, bla. Pero hay un riesgo ahí. Acuérdense del robot ese con ojos rojos malvados al principio. Hay un riesgo. Sobre todo si ahí mismo
conviven con las inteligencias artificiales y todas esas cosas. No estoy haciendo tampoco una cosa muy catastrófica, pero es para que vean que esos conceptos de diseño tienen que estar en cualquier cosa que ustedes consideren hacer al respecto hoy en día. ¿Cachai? Bueno, y finalmente, algún día, que ya está súper cerca, puede ser las curvas exponenciales, en el cual los dispositivos se van a comunicar todos entre sí. La nube no va a desaparecer, pero pasa a estar en la punta, no en el centro. ¿Se fijan que está repetida aquí? Y todo esto se comunica con todo. Piénselo. Los autos autónomos, en este caso del señor Elon Musk, los Tesla, dando servicios de Uber por su cuenta. Y como van a ser un poco caros esos autos, se pueden comprar. Haces una vaca, un crédito sindicado, lo que tú quieras, y compras la propiedad de uno de estos vehículos y participas de la economía, pero desde una fracción. Porque tú no tienes todo el capital para comprar el auto completo, pero sí puedes participar directamente en la economía sin intermediación. ¿Fijan? Entonces, ¿qué es el blockchain? Bueno, para el comercio y todo lo que vimos, el señor Jack Ma dice que lo más importante es la confianza, ¿cierto? Pero después dice que no confían en nadie más que ustedes mismos. Entonces uno queda como, te queda en un círculo, aquí en un loop. Pero ¿cómo resuelvo esta cuestión? Pues no hay cómo. Ahí aparece el blockchain. La máquina de la confianza. De ahí un poco viene. Este es el origen. Si bien es cierto, nació con Bitcoin y el objetivo de Bitcoin era la transferencia de valor punto a punto, sin intermediación. La tecnología que da soporte a Bitcoin se llama blockchain. Y, ¿qué es lo que estoy haciendo en realidad? Estoy, en el fondo, proveyendo una plataforma que da soporte a la confianza. Perdón, confianza inicialmente en qué? En el comercio, en la transferencia de valor, básicamente, que es parte esencial del comercio. ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué funciona esta cuestión? Por esa frase. Solo por esto. La verdad es más común que cualquier mentira. O sea, nosotros como seres humanos y como seres racionales necesitamos saber la verdad para poder funcionar. O sea, si esto fuera realmente aleatorio y yo nunca pudiera tener un sesgo hacia la verdad en cualquier interacción intelectual con cualquier persona, probablemente ni siquiera seríamos monos. O sea, quizá dónde, no sé en qué lugar estaríamos. Pero hasta las hormigas tienen confianza, o sea, aunque centralizado, ¿se fijan? Pero confían en que su sistema de comunicación funcione. Si no pudieran funcionar, o sea, confiar en eso, en su blockchain centralizado en la hormiga reina, digamos, tampoco podrían funcionar. O sea, toda nuestra sociedad, de alguna forma, humana como no humana, se basa en esto. Y por eso funcionan tecnologías como el blockchain, que en el fondo proveen ese servicio, pero también a través de canalizar esta confianza. Entonces, tienen tres ejes principales, ¿ya? Pero hay 4 características que se salen de esos 3 ejes. Los 3 ejes son que usa criptografía avanzada, básicamente es un libro transaccional inmutable, igual que el RAID de la isla Yap, solo que ahora está digitalizado, pero es lo mismo. Es autosustentado, aquí hay mecanismos de incentivos intrínsecos basados en teoría de juegos, algo tan simple como eso. Los equilibrios Nash, ¿se acuerdan? Bueno, y es distribuido, tiene que ser distribuido. Porque en el momento que está en manos de una persona, no, ya me aparece el robot con los ojos rojos al tiro en la cabeza. ¿Se fijan? Y sobre eso, sobre esa plataforma, funciona el concepto de contrato inteligente, que es básicamente usando como soporte el blockchain, puedo escribir código con reglas, básicamente como el equivalente a un store procedure de base de datos, que me permite programar lógica, workflows, lo que yo quiera, pero confiables, autónomos, no dependen de ninguna jurisdicción. No hay un Trump por detrás, no hay un Xi Jinping, no hay nadie que diga algo que pueda afectar a cómo esto va a funcionar, según lo acordado. Eso es un cambio, y es un cambio disruptivo, porque cambia toda la forma en que nosotros hemos estado operando desde ahora. Y esto es solo el soporte. O sea, de ahí lo que se nos puede ocurrir, qué hacer con esto, no está escrito todavía. ¿Cómo funciona? Esta es la parte más latera, porque si ya lo otro fue latero, aquí, si sobreviven a esto, también. Básicamente, ¿cómo funciona?
este tema de los incentivos y lo que se llama el concepto de prueba de trabajo. Yo para entonces generar esta confianza, en base a los pilares que les mencioné antes del blockchain, necesito dar una prueba, necesito mostrar que yo estoy haciendo algo para que me cuesta hacer y que por lo tanto para hacerlo tengo un interés de que esto salga bien. ¿Ya? Eso se llama en el Bitcoin la prueba de trabajo. ¿Ya? En términos técnicos, se saca un hash. ¿Saben lo que es una función de hash? Pero en corto es una función unidireccional. Es decir, si tú le aplicas la función a un set de datos, lo que sale como output es único. Aunque ese set de datos haya un bit de diferencia y el set de datos tenga 90 terabytes de información, el resultado que va a salir es totalmente distinto. Totalmente distinto. Por lo tanto es único y equivale como una suerte de firma. ¿Ya? Entonces, ustedes a este libro transaccional distribuido le sacan un hash, le suman el bloque con las nuevas transacciones que están llegando y le agregan un número random, un número X, ¿ya? Que en este caso hacer un número random no es tan fácil como ustedes creen, ¿eh? Es complicado. De hecho, en que esto funcione bien está todo el secret juice de la criptografía que se usa acá. Lo que parece lo más inocente es lo más difícil, ¿eh? Ojo. Y esa información que se calcula en el punto 1 se alimenta a un cálculo criptográfico. O sea, le vuelvo a pasar otro hash encima. Y me va a dar un resultado, un hash. Pero ese resultado yo le pongo una condición. Por ejemplo, que ese hash tenga que partir los primeros 4 dígitos con puros ceros. Ups. Entonces, ¿cómo lo hago? Si no le achunté a la primera. Saque de nuevo un número random y vuelva a probar, mijito, porque no hay otra forma. Esa es la gracia de esta cuestión. Es unidireccional. Y ahí se quedan los computadores probando, probando, pero a la velocidad de los computadores hoy en día, pues, muy rápido. Y típicamente, cada 15 minutos, se obtiene un resultado. ¿Y por qué? Porque este algoritmo está hecho de tal forma de que se compense la capacidad de cómputo de la red completa con la dificultad del problema a resolver. ¿Ya? Y esto me asegura que siempre haya un stake, en este caso de energía eléctrica, asociado a la alimentación del computador que está haciendo el cálculo, que demuestra que yo estoy poniendo plata, básicamente, para que esto funcione y que tenga un interés económico sobre él. Y de ahí nace el concepto de este equilibrio de Nash que les digo yo. O sea, se produce un sistema virtuoso de incentivos para que la gente participe, en este caso como mineros, como infraestructura. Esta es la base del secreto por qué una infraestructura distribuida como la del blockchain funciona sin que necesitemos a un Trump con plata que mantenga todos los servidores. Este es el secreto porque esta cuestión funciona de forma distribuida. Y esto también es disruptivo. Sí. Bueno, lo que pasa es que una red distribuida depende, en términos de su seguridad, de la cantidad de nodos que estén y de la dificultad que tenga la red. Una red blockchain pequeña es muy vulnerable a los ataques, muy vulnerable. Para una red como la de Bitcoin o una red como la de Ethereum, no existe disponible en el mundo capacidad de cómputo, ni siquiera para comprar ni para construir, ni aunque me las robe, para generar un ataque. Pero una red pequeña de 100 nodos, 200 nodos, pasa que unos chilenos vivos, porque el ataque no fue de chinos, fue de chilenos, y no fue con la Luca, fue con la Chaucha, básicamente compraron capacidad de cómputo en China, se pusieron a minar con mayor capacidad de cómputo que toda la red que existía en Chile, que eran puros universitarios, que eran amigos entre sí, y jugaban a mandarse chaucha entre ellos, y al mismo tiempo alguien consiguió listar la chaucha en una casa de cambio, que en este caso era Orion X, construida por alumnos de la Universidad Adolfo Ibáñez, para que vayan ahí a competirle a estos gallos. Ellos la hicieron, ellos construyeron su casa de cambio ahí. Y básicamente empezaron los traders, es decir, ni los que hicieron Orion X, ni el que hizo la chaucha,
ni los mineros de la chaucha, sino que los usuarios empezaron a usar tácticas de, en el fondo, inflación, básicamente compra y venta solamente con el objetivo de generar una burbuja, pero el que tenía el sartén por la mano, por el mango, era el compadre que invirtió plata y se arrendó capacidad de cómputo en China para él tener el control de esa burbuja. Entonces el compadre empezó a inflar el mercado, inflar, 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 y cuando se aburrió, cambió todo por Bitcoin y se fue. Listo. Él se quedó con puros Bitcoin y aquí el mundo se quedó con aire. Chaucha, que no valen nada porque no se estaban usando para el comercio. No había una creación de valor intrínseca. ¿Se fijan? Entonces, ojo, la tecnología esta también, cuando nace, es vulnerable y por eso es que en general se tiende a concentrar en aquellas que ya tienen una red de usuarios y un valor de uso desde la demanda que ya es más estable. Aún así, ustedes ven que hace poco el Bitcoin subió de precio como a los 13.000, volvió a bajar. ¿Por qué? Porque todavía el tamaño de la economía que funciona sobre esto no está basada en aplicaciones de industria o que estén metidas en el comercio como para que haya una estabilidad base tan grande que la volatilidad de productos de, en el fondo, la especulación no le afecte al precio. Y la economía que hay sobre las criptomonedas, en particular del Bitcoin, será de, no sé, un par de billones de dólares, y la economía del mundo son varios trillones de dólares. Entonces, la escala, la diferencia en escala es demasiado grande. Es decir, un jeque árabe se despierta con la pata izquierda un día sábado por la mañana y se compra todos los Bitcoins. ¿Cachai? Lo podría hacer. Y ahí tenemos el mismo ataque que más o menos realizó este chileno que compró capacidad de cómputo afuera, pero no desde la minería, sino que desde su capacidad de compra. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que uno advierte? Y son las críticas que hay detrás de esto. Que claro, como unidad de custodia de valor, no vale mucho esta cuestión todavía. Es peligroso. De hecho, lo más probable es que pierdas plata, no que ganes. ¿Por qué? Porque hay unos poquitos fascinerosos ahí entretenidos en una foto, hacer lo que saben hacer bien, porque es sabotear o hacer pirámides. Se acuérdense que el ser humano es capaz de hacer pirámides con lo que sea. En Chile fueron los más creativos, con quesitos. ¿Se acuerdan de la historia de los quesitos, la francesa y toda la cuestión? Con quesos, pues, haciendo pirámides. ¿Cómo no van a hacer pirámides con activos digitales? ¿Cachai? Pero eso no es problema de la plataforma. Eso es otro tema. Es un tema de cómo se usa. Y bueno, por eso es que esto, la idea es que cree valor, pues, no que destruya. Entonces, ¿qué hace? Si lo quisiéramos resumir en dos cosas, ¿qué hace el blockchain que no se haya podido hacer antes? Transferencia de valor punto a punto, ¿no es cierto? Sin intermediario. ¿Pero qué significa eso? Estas dos cosas. Esto no lo hace una base de datos distribuida tradicional. Esto no lo hace un cloud. No lo hace un cloud. Los clouds son bases de datos distribuidas. ¿Ya? Tienen sharding, tienen técnicas en el fondo de replicación, todo lo que tú quieras. Pero no te pueden garantizar el doble gasto, o sea, que no te pueden garantizar el control de doble gasto, y no te pueden tampoco dar una solución al problema del general bizantino, que esto es la coordinación entre los nodos distribuidos, para que los nodos tengan un acuerdo o una forma de llegar a acuerdo sobre cuál es la realidad que hay en el libro transaccional con todas las operaciones que ocurren en la red. ¿Se fijan? Si suma esas dos cosas, el resultado es una única fuente de verdad. Confianza. Eso es blockchain. Hay blockchain público, consorciado y privado. ¿Qué significa público? Es donde están las criptomonedas como el Ether y el Bitcoin que se transan en mercados abiertos y en los cuales los mineros no se conocen entre sí y minan por un premio económico en base a las reglas, digamos, monetarias que tenga esa red. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Las reglas de emisión de nuevas cantidades. Las políticas, en el fondo, se llaman de inflación, ¿ya? O deflación, depende de la criptomoneda. La consorciada es cuando varias empresas se ponen de acuerdo y cada una, en el fondo, como en este caso lo es la moneda de Facebook, la Libra que salió hace poco, es un blockchain consorciado. No es público, o sea, los nodos no son anónimos,
los nodos los compran, ojo la palabra, compran empresas, que son las que dan la confianza en el sistema. Y entran con 10 millones de dólares, no con menos. Y con eso, esa plata que mete estas empresas, Facebook y las empresas, las invierten en distintos tipos de divisas, arman una canasta y ellos, de alguna forma, certifican que hay una relación entre el circulante de moneda y esta canasta de reserva. O sea, supuestamente no es una reserva fraccionaria, es una reserva 1 a 1. ¿Quién me había dicho eso tú? Es una reserva 1 a 1, pero con una canasta de divisas que a su vez operan en el mercado de capitales tradicional, que ahí sí hay reserva. Entonces, es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Yo lo llamaría, de hecho, un cartel. No solo es más de lo mismo, sino que es más desregulado que lo mismo. Beware, porque además está dirigido a los países con baja inclusión financiera. Como les mostré en el slide anterior, esta gente potencialmente, dado que no tiene una garantía de fe pública, porque no hay un Estado por detrás, son empresas privadas, su objetivo es apoderarse de los más pobres, para que sean sus esclavos para siempre. Si lo queremos ver como la etapa anterior al robot de los ojos rojos. Ese es el problema de la centralización. Hay que tener cuidado, sobre todo en la escala de lo que es Internet hoy en día y de lo que es la Internet del valor. ¿Se fijan? Cuidado. Y aquí es donde el único que tiene poder en el fondo para esto son los usuarios. Si ven cosas así, no las usen, porque si las usan, le dan valor. Pero para alguien, no para todos. El valor no se distribuye de forma justa, se va a distribuir siempre desde quien tenga el sartén por el mango. ¿Se fijan? Por eso el cambio de paradigma del blockchain de verdad es tan grande. Y por eso, aunque tiene muchos errores, está en su infancia, hay algunos como yo que preferimos cuidarlo, porque aparentemente es una mejor alternativa a lo que existe. Pero es frágil, tan frágil como la democracia. Y finalmente las redes privadas. Las redes privadas es básicamente cuando una empresa hace un sandbox para experimentar. Entonces, resumen, aquí para la foto. Blockchain, ¿qué es lo que da? Inmutabilidad, incensurabilidad, infalsificabilidad, da trazabilidad, da transparencia a Internet. Sin necesidad de que eso esté en las manos de alguien a quien se le da una autoridad de algún tipo para que lo controle. Ya sea un Estado, ya sea una empresa privada, ya sea un sistema de certificación. No, nada de eso. Son simplemente mecanismos autónomos, ¿ya? Basados en creación de valor, ojalá, no destrucción. Y algunas aclaraciones, porque esto no es obvio. El blockchain público no existe sin su criptomoneda. Cuando los que hablan de que no, sí, el blockchain fantástico, pero la criptomoneda no, eso no, eso no. Eso es porque no sabe lo que está hablando. A esta altura ustedes ya se pueden dar cuenta. Las criptomonedas funcionan como dinero, pero no son monedas. Sí, funcionan como dinero, permiten transferir valor, pero no son monedas. ¿En qué sentido? No son lo que nosotros conocemos como el dinero fiduciario, las fiat currencies. No es eso. El fiat currency se emite por un banco central, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que está de la mano con el Estado. ¿Qué significa eso? Que las fiat currency están diseñadas para financiar al Estado y distribuir ese valor de la forma más justa posible, de acuerdo al tamaño de la economía que existe, en una jurisdicción o territorio soberano, ¿no es cierto?, tradicional. Eso es un fiat currency. La criptomoneda, ustedes vieron que no, es un algoritmo, básicamente, ¿ya? Entonces operan de manera muy distinta. Por lo tanto, pedirle estabilidad a un Bitcoin es como pedirle peras al olmo, sobre todo en esta etapa, en la cual todavía la masa de uso en base a creación de valor es muy baja. Eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Si ustedes compran Bitcoin ahora y lo venden mañana, son unos especuladores. Si ustedes lo compran ahora y lo venden, no sé, en 2 años más, yo diría que tuvieron suerte si es que ganan plata. Pero si ustedes lo compran ahora para usarlo en
de alguna forma en algún proceso, ya sea de comercio o ya sea de creación de valor dentro de lo que es la sociedad, es muy distinto. Y eso es lo que hay que empezar a hacer, ¿ya? ¿Cómo? Bueno, no es fácil, pero se puede. Y ahí es donde entra el contexto de los contratos inteligentes. No son ni contratos, ni tampoco son inteligentes. Son simplemente líneas de código que definen un acuerdo, ¿ya? Es un store procedure. Pongo reglas de negocio, pongo un workflow, pongo una forma de ponerme de acuerdo entre distintas personas bajo ciertas reglas y que sé que se van a cumplir. Hay certeza de que se van a cumplir. Eso, esa garantía, esa certeza, no te la puede dar un sistema centralizado, porque eventualmente va a estar el robot de los ojos rojos atrás. Y lo otro, un token criptográfico opera sobre un blockchain, puede configurarse ad hoc y no es la criptomoneda que da los incentivos a los mineros, es otra cosa, es una abstracción, es otra capa de abstracción que se construye sobre el blockchain. Y ese token criptográfico, yo sí puedo, como en el caso de la versión consorciada de Libra de Facebook, asociarlo a través de distintos mecanismos a divisas del mercado de capitales tradicional. Hay una, que si quieren la investigan por ahí, que se llama DAI, D-A-I. El DAI, a través de algoritmos, es capaz de mantener un valor estable sobre el dólar, sin una institución centralizada por detrás, solo a través de algoritmos que corren sobre contratos inteligentes. Lleva 2 años funcionando y su valor ha estado entre el 0,98 y el 1,02 alrededor del dólar. Hiperestable. Y eso es como una especie de moneda global. ¿Y qué te garantiza la reserva? La operación en los mercados abiertos de compra y venta de criptomonedas. O sea, es distribuido, no está centralizado. No hay una custodia por detrás. Y funciona, ¿ya? Y de hecho está listada en OrionX. No que le haga propaganda a OrionX, solo que está listada ahí, la pueden comprar. Es como comprar dólares. Un poco más caro sale, ¿eh? O sea, si tú compras dólares en el banco, por decirte te sale 700 pesos, típicamente en este mercado te va a salir como 720. ¿Por qué? Ese es otro cuento. Eso tiene que ver con el volumen del mercado. El volumen es mucho más chico. En los bancos tienen mucha más plata. Debieran dar, por ende, muchísimo mejor precio. Pero aún así, hay una alternativa para comprar una moneda estable que es cripto y que se puede usar. Y la pueden integrar para hacer lo que crean necesario hacer. Aquí una visión rápida del market cap hace un tiempo atrás. Esto cambia prácticamente todas las semanas, ¿eh? No sé. Pero Bitcoin es la que tiene el mayor market cap. Después tenés Ethereum o XRP, que es Ripple. Esta funciona como blockchain, pero no es tan blockchain. Esta es más centralizada desde el punto de vista de la emisión. Porque aquí hay una cantidad desconocida de XRP que están en custodia de unos pocos que hicieron una inversión inicial. Pero han sabido marketearlo bien y de alguna forma ha tenido adopción, porque la tecnología la construyeron bien. No es un blockchain tan público como lo es el de Ethereum o el de Bitcoin, pero funciona. Pero tengan en cuenta que hay unos tiburones por detrás como invitado de piedra, ¿ya? Y así sucesivamente. Hay una chiquitísima. Hay más de 1.600 que están listadas con algún nivel de market capitalization que haga sentido, porque hay muchísimas más. O sea, ustedes pueden llegar ahora a la casa, bajar el código de Bitcoin y inventarse la... ¿cómo se les llama a los alumnos de la Universidad Federico Santa María? Claro, una Sansano Coin. Podrían hacer una Sansano Coin ahora a la vuelta cuando vuelvan a la casa, ¿ya? El código es abierto. Más de 20 casas de cambio hay ya en Latinoamérica. Varias de estas son chilenas. Buda está en varios países. OrionX está en varios países. CryptoMarket está en varios países, son de origen chileno. Y en todos lados, Argentina, Brasil, etc. ¿Ya? ¿Por qué blockchain? Ya, como me dediqué a la parte conceptual, esto lo voy a ver bien rápido, pero reduce costos, aumenta ingresos, reduce riesgos, aumenta rapidez y satisfacción del cliente. Todo eso tiene que ver con el tema de la confianza, básicamente. Y hay algunos numeritos. Esto es como para, ¿no es cierto?, aquellos que les interesa desde la perspectiva económica y del consumo, ahí está. ¿No es cierto?
4 trillion. ¿Ya? Esto es más o menos digamos, la esperanza de market cap que se espera que tenga el efecto del blockchain sobre la economía global. Esto fue una predicción del año 2015, acuérdense de la curva exponencial del principio. Esto puede haber cambiado mucho hoy en día. De hecho, yo te diría que probablemente es más, mucho más. ¿Ya? Todas las industrias, servicios financieros, bienes raíces, logística, energía, recursos naturales, productos de consumo, industriales, tecnología de media, telecomunicaciones. Fíjense que para este tema de demostrar, por ejemplo, la proveniencia de las cosas, demostrar que estoy usando materiales reciclados, necesito una forma transparente y confiable, inmutable, de trazar el origen de los materiales que uso para construir mis cosas supuestamente verdes, para todo lo que es la economía circular y para los incentivos que hay al respecto, los bonos verdes, con lo que lanzó el señor Felipe Larraín hace poco aquí en Chile. Lo que buscan es generar incentivos para que la economía se mueva hacia una economía circular en la cual no hay desecho y que desde el diseño de los productos y servicios, o bienes y servicios, se considere el reciclaje, se considere que no se, en fondo, daña el planeta, se considere la creación de valor social, etc. Todas esas cosas necesitan trazabilidad, y una trazabilidad que no esté en manos del robot con ojos rojos. Es súper importante. Y es bueno que lo tomen de la risa, porque de verdad que tienen que acordarse de eso, sobre todo los que van a vivir más tiempo que yo en este mundo. Líderes industriales están de acuerdo desde hace tiempo. Sí. Lo que pasa es que esto no llega a Chile porque las noticias que presenta un diario financiero al respecto, un Pulso, el Mercurio, están orientadas a proteger sus intereses. Entonces, no, pues no me muevan los bancos, pues me dejan la cagada. Así que no sé lo que es, pero pongan las puras noticias malas. Bueno, las noticias buenas son que empresas gigantescas hace tiempo ya que están trabajando con esto, pero no lo hacen público, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, tienen todavía olor a robot. Alrededor del mundo, ahí está Facebook, ¿ven? Aquí una noticia del diario financiero positiva. Blockchain, el registro de propiedad del futuro. Pero olvídense que van a hablar de criptomonedas y de la relación con el blockchain, ¿ya? Pero en fin, Proyecto Coca. Este es un banco central usando blockchain en Sudáfrica. Y bueno, Banco Santander, que como vieron en las presentaciones anteriores, le gusta invertir en innovación. Bueno, llevan años trabajando con blockchain, probando, reinventando, hace tiempo. Y los casos de uso. Sáquenle foto. Si ustedes quieren, en el fondo, buscar una forma simple y rápida de determinar si tienen un caso de uso en el cual conviene usar blockchain, hagan este embudo. ¿Es un problema en que hay múltiples partes que intercambian información y no confían entre sí? Sí. ¿Las partes necesitan confiar en la información intercambiada? Sí. ¿Los intermediarios existentes tienen algún problema de confiabilidad, costo, eficacia? Sí. ¿Se requiere una seguridad aumentada? ¿Es importante esto? Sí. Entonces, blockchain puede ayudar. Sí, esta es una forma de filtrar. Hay muchas, pero esta es la más fácil, la más directa. Afecta a todas las industrias en distintos ámbitos, ordenados desde el punto de vista, por ejemplo, del poder de los smart contracts, desde el punto de vista de la criptomoneda, desde el punto de vista del ledger distribuido o el libro contable distribuido, desde el punto de vista, cuando dicen security, están hablando de valores, o sea, divisas, o sea, representaciones, más que nada de activos. La diferencia entre un bien y un activo es que el activo es la perspectiva financiera de un bien. Por lo tanto, Luca Pacioli de nuevo, contabilidad doble entrada, valorización de bienes es un estándar. Bueno, me desvío, pero es que todo está interligado, es muy interesante. Remesas bancarias, este fue como el primer caso de uso, aquí se metió Santander hace mucho tiempo, JP Morgan, etc. Así es hoy en día, cuando tú quieres mandar plata, por ejemplo, de Estados Unidos a Japón, tienes que pasar por todos esos bancos. Y además, por disponibilidad de... Por disponibilidad de liquidez de mercados de FX. Los mercados de FX son, en el fondo, los mercados de intercambio de divisas. Si no hay liquidez de tu moneda, va a estar más cara. Como yo le explicaba hace poco del DAI en la casa de cambio Orion X, que es más caro que ir a comprarlo en un banco. Pero es un problema de liquidez, ¿ya? Es un problema de tamaño del mercado. Entonces,
Peso chileno, por supuesto, siempre va a la pérdida. ¿Quién quiere pesos chilenos? Nosotros nomás. Entonces, bueno, por eso nos sale tan caro, especialmente a nosotros, este tipo de transferencia. Pero con blockchain están todos conectados con todos directamente. Eliminas todos esos intermediarios así. ¿Se fijan? Hasta la pantalla se fue. Uport, identidad soberana. Yo soy propietario de los datos que yo genero y yo decido qué se hace con ellos, y no Facebook, y no el Estado, y no el hospital, y no Falabella, y no quien sea. Yo. Y si los quieren realmente, bueno, páguenme, háganme una oferta. Identidad soberana. Esto es súper importante para la economía de los datos, que ya la vieron mencionada en todas las presentaciones anteriores. Hoy en día, cuando uno habla de un Booking.com destruyó a todas las, en el fondo, agencias de viaje. ¿Por qué? Porque traspasó toda la intermediación que hacían ellos a una sola aplicación. Bueno, está el temor del robot, del ojo rojo, ya saben, pero en la práctica es mucho más eficiente a lo que había antes, ¿ya? El 80% de la intermediación hoy en día pasa por Booking.com. 80%. Y existe desde hace, ¿qué? ¿5 años? Eso es cambio exponencial. Ojo, se necesita esto ahora. ¿Te fijas? De hecho, se necesita hace 10 años atrás. El punto es que es importantísimo la soberanía, ¿ya? Porque de esto va a venir, va a ser el petróleo del futuro, de esto vamos a vivir. O sea, esta es la forma en la que se va a desarrollar la economía de aquí en adelante cuando esté todo automatizado. Para que yo tenga algún tipo de garantía de que le sirvo a alguien, necesito poder al menos tener soberanía de esto. Esto viene a ser tan importante como la propiedad privada de las tierras, para que se hagan una idea. La economía viene de aquí, ¿ya? De los datos. Un ejemplo, un intento español de hacer esto a través de un consorcio, sí, pero es un consorcio público-privado. No es solamente privado como el de Facebook. Por lo tanto, tiene un grado más de confianza, es un paso anterior a un blockchain público, pero tiene súper buenas intenciones. Yo conozco a esta gente en persona porque en mi trabajo anterior trabajé con ellos, o me relacioné bastante con ellos. La gestión de tierras directamente. Esto es inclusión financiera. Para toda esa parte de África que ven ustedes en un color celeste, así medio olvidado, tener una forma de registro confiable de la propiedad de las tierras es la base para que ellos desarrollen sus economías que están tan atrasadas. ¿Se fijan? Porque piensen que allá llega un lord de la guerra, ¿no es cierto?, y le quita todas las tierras a todos los que están ahí. Y si habían registros, los quema, inventa los propios y se los entrega a sus familiares. Y eso una y otra vez, una y otra vez. Si tienes un registro que es inmutable y que ese lord de la guerra no puede hacer nada contra él, listo, no cambia la economía, hay justicia. Y no viene una justicia desde el Estado, es por construcción, es justo. ¿Ya? Vamos, no sé por qué se me quedó tan intermediado. Uyo Music, iTunes sin iTunes. ¿Ustedes saben el daño que le hizo iTunes, digamos, a los creadores de contenido? Cuando dijo, tu música vale $1. Claro, aumentó el consumo, sociedad del consumo. Pero ahora andan todos como artistas callejeros viajando por el mundo para hacer las lucas. Pues. Gracias a iTunes. Uyo Music rompe ese paradigma. Los dejo a ustedes para pensar cómo lo hace. Microgrids, prosumers de energía eléctrica. Sin control central. Solo a través de, en el fondo, oferta y demanda. Soportado por un blockchain que les da la confianza en esto. Generas mercado. El que produce, consume, están conectados directamente y al igual que el trueque hace 10.000 años atrás, se ponen de acuerdo los precios de intercambio de acuerdo a la demanda y oferta que haya en el lugar. ¿Ya? Y todo esto con energías renovables y más encima trazable. Yo puedo aquí, en el fondo, hacer mecanismos. De hecho, yo estoy participando ahora en una licitación que hace mecanismos que te puedes certificar de que el origen de la producción de energía es renovable.
protección de activos, en el fondo, las características únicas que definen un diamante, resguardar en el blockchain para que nadie las cambie, nadie falsifique. Eso. Muchas gracias.